Desde Morty casi destruyendo la línea temporal por un capricho, hasta Rick inventando un multiverso entero solo para no admitir que se equivocaba. Este es el desglose completo de cuán inteligente es cada personaje en Rick y Morty, clasificado de Jerry al más inteligente. Empezando con Jerry Smith. Nunca ha sido la persona más inteligente de la sala, pero es demasiado despistado como para darse cuenta. Mientras que todos los demás en el universo de Rick y Morty luchan con las alucinantes complejidades de los viajes interdimensionales, el mayor desafío de Jerry es descubrir cómo usar una caja de Mysics sin causar una situación de rehenes en toda la ciudad. Su vida representa una larga e ininterrumpida racha de autosabotaje. En un universo donde Rick Sánchez puede crear civilizaciones enteras y Morty ha desarrollado instintos de supervivencia para navegar horrores cósmicos, Jerry es espectacular y casi impresionantemente incompetente en las tareas más mundanas. Desde el principio de Rick y Morty, Jerry Smith fue establecido como el eslabón débil de la familia. Es conocido por sus problemas de empleo y por no conectar con su familia, pero también es capaz de heroísmo en momentos de crisis. De hecho, ha salvado a su familia en raras ocasiones. La naturaleza de Jerry de rendirse en situaciones difíciles se volvió problemática cuando le pidió a una criatura humanoide azul que lo ayudara a mejorar su juego de golf. Y al darse cuenta de que era malo en el golf, dejó de intentar perseguir sus metas. Esta también podría ser la razón por la que Jerry no consigue o no mantiene un trabajo por mucho tiempo, porque siempre se rinde a mitad de camino. Los Mysics fueron diseñados específicamente para ayudar a las personas con tareas sencillas. Rick advirtió a la familia Smith que mantuvieran sus tareas simples porque si a un Mysics no se le da un propósito al comienzo de su existencia, parece que por defecto toma el propósito del Mysics anterior a él. Beth le pide a su Mysics que la ayude a ser una mujer más completa. Summer quiere ser popular en la escuela, pero Jerry pide algo más sencillo: restarle 2 golpes a su juego de golf. Lo que debería haber sido la petición más sencilla, se convierte en una pesadilla existencial que amenaza la seguridad de toda la familia, porque ser malo en el golf y su falta de voluntad para practicar resultaron ser una combinación imposible. Este fue el momento en que la incomprensión fundamental de Jerry sobre causa y efecto se convirtió en una situación de vida o muerte para todos a su alrededor. Lo que sigue es una de las secuencias más caóticas en la historia de Rick y Morty, y todo es culpa de Jerry. Sin embargo, Jerry se esfuerza por mejorar en el golf a pesar del entrenamiento de sus Mysics. Jerry está listo para rendirse, pero su Mysics no puede dejar de existir hasta que complete su tarea y decide invocar a otro Mysics para que lo ayude. La situación se descontrola por completo cuando la negativa de Jerry a reconocer sus propias limitaciones crea una crisis multiplicadora mientras el señor Mysics presiona el botón de la caja de Mysics y aparece otro señor Mysics. La hermosa ironía aquí es que Jerry en realidad admite que es un desastre, pero en lugar de trabajar para mejorar, simplemente lo acepta como un hecho inmutable del universo. Cuanto más tiempo permanecen vivos los Mysics, más cordura empiezan a perder. Y Jerry, siendo Jerry, no parece captar la urgencia de la situación. Mientras los Mysics de Beth y Summer completan sus tareas y desaparecen en cuestión de horas, la incompetencia de Jerry crea lo que equivale a una crisis de salud mental interdimensional. Cuando Jerry decide que ya ha tenido suficiente y abandona a los cada vez más desesperados Mysics para ir a cenar con Beth, la situación alcanza su punto más ridículo. Jerry va a cenar con Beth, diciéndole a los quejumbrosos, yo que están más preocupados por su juego de golf que él. Este es el Jerry en su máxima expresión. Crear un problema, empeorarlo por negligencia y luego desentenderse de la responsabilidad cuando las cosas se salgan de control. El clímax fue cuando los Mysics irrumpieron en el restaurante donde Jerry y Beth cenaban, llevados a la locura total por él. La horda de Mr. Mysics desciende sobre el restaurante, mientras Jerry y Beth escapan al congelador del restaurante, y los Mr. Mysics comienzan a tomar rehenes para obligarlo a salir. El hombre que no pudo mejorar su swing de golf en 2 golpes ahora ha creado una situación de rehenes. Así que hace lo más típico de Jerry y pregunta por qué es mediocre. Como si fuera algo que le pasó a él en lugar de ser por quien es como persona. La resolución llega cuando Jerry finalmente demuestra que su swing de golf ha mejorado utilizando una configuración improvisada en el restaurante.
Jerry sale del congelador y usa una tubería cortada y un tomate para demostrar que su swing ha mejorado. Los Mr. Mystics celebran y desaparecen, todos excepto un quisquilloso Mr. Mystics, quien toma un rehén y pide ver el juego corto de Jerry. Pero Jerry no pudo hacerlo bien del todo porque siempre hay algo más que no ha considerado. La reacción de la familia nos dice todo lo que necesitamos saber sobre el lugar de Jerry en su mundo. Se volvieron locos cuando no pudieron quitarle 2 golpes al juego de golf de Jerry. Se sentía fatal, y el despido de Rick va directo al grano al decir que es simplemente un hecho. La incompetencia de Jerry está tan bien establecida que casi causar múltiples muertes por lecciones de golf apenas se registra como inusual. El incidente de los Mystics prácticamente resume el papel de Jerry a lo largo de la serie. Su problema fundamental es que le da demasiadas vueltas a cosas sencillas, mientras que pasa por alto realidades complejas. Él puede intelectualizar el concepto de que la relajación es paradójica, pero no entiende que pedir a criaturas mágicas que arreglen su juego de golf podría tener consecuencias. Este patrón se repite a lo largo de la serie. Cuando la Federación Galáctica tomó la Tierra y la humanidad cayó en una distopía total, Jerry Smith vio la oportunidad de ascender en la escala corporativa en lugar de proteger a su familia. En lugar de preguntar por qué los alienígenas lo querían o qué planeaban hacer con la humanidad, Jerry se inclinó hacia la fantasía de que finalmente era especial. Su desempleo se convierte en un tema recurrente que ilustra perfectamente su forma de resolver problemas. Parece que nunca tiene suerte ni consigue trabajo. Sin embargo, una teoría sugiere que es posible que su trabajo específico en la Federación Galáctica contribuyera a su incapacidad para encontrar empleo en la Tierra. Básicamente, debido a la experiencia de Jerry en marketing, la Federación Galáctica usó esto a su favor para crear contenido para las masas. En el episodio Algo Ricket This Way Comes, las inseguridades de Jerry lo llevan a ayudar a su hijo Morty en un proyecto de ciencias, en el que se niega obstinadamente a admitir que Plutón ya no es un planeta. Esto termina con él y Morty siendo secuestrados en Plutón. El método científico de Jerry era que, si los expertos no estaban de acuerdo con lo que le hacía sentir bien, los expertos debían estar equivocados. Así es. Es posible estar en desacuerdo en la ciencia, Morty. Plutón era un planeta. Algún comité de imbéciles engreídos no está de acuerdo. No estoy de acuerdo. El rasgo definitorio de Jerry es que no hace preguntas porque las respuestas podrían arruinar la fantasía. Cuando se encontró con un gato parlante que claramente guardaba secretos inquietantes, Jerry no entró en pánico ni pidió ayuda. Ni siquiera preguntó cómo o por qué el gato podía hablar. Él simplemente lo aceptó y accedió a irse de vacaciones espontáneas a Florida. Más tarde, cuando Rick escaneó la mente del gato y vio algo tan horrible que apenas podía hablar, Jerry no quiso saber. Él voluntariamente se hizo borrar la memoria porque no podía soportar la incomodidad de saber la verdad. Esto demuestra lo que hace de Jerry el personaje más tonto de Rick y Morty. Él cree que ser elegido significa tener razón. Él piensa que no hacer nada es la opción más segura. Y lo peor de todo, cree que el fracaso es solo mala suerte y nunca culpa suya. Jerry elige constantemente la comodidad antes que el crecimiento, la validación antes que la verdad y la negación antes que la autorreflexión. El episodio de Jerry con los Mystics es uno de los estudios de personaje más perfectos de la serie, que muestra exactamente cómo alguien puede convertir una simple petición en un desastre que amenaza la vida a través de la pura incompetencia. Su coeficiente intelectual estimado es de 85. Inteligencia por debajo del promedio combinada con una nula autoconciencia y una aversión patológica al aprendizaje. Jerry representa la peligrosa intersección de la estupidez y la confianza obstinada. Si así de bajo empieza el listón, esperen a que lleguemos a los personajes que creen que clonarse los hace emocionalmente estables. Suscríbete ahora si ya estás listo. Pero su viaje del desempleo a la irrelevancia cósmica apenas comienza, porque a continuación tenemos un personaje que podría ser lo suficientemente inteligente como para reconocer sus propias limitaciones, a diferencia de nuestro pobre e inconsciente Jerry. Señor Cacaceno, cuanto más lo miras, más claro queda que el señor Cacaceno es un regalo para la vista. Este personaje existe para reaccionar. Aparece, grita algo alegre,
Le disparan y luego desaparece hasta el próximo cameo. Pero si junta sus decisiones el tiempo suficiente, revela un patrón del tipo de comportamiento impulsivo que solo podemos esperar de Rick. El señor Puppy Butthole actúa como alguien que lee un guión por primera vez, pasando por situaciones peligrosas sin entender lo que está en juego. Sobrevive por accidente y se derrumba en el momento en que alguien le pide que tome la iniciativa. Su característica definitoria muestra su completa incapacidad para planificar con anticipación o aprender de experiencias catastróficas. Wayne Puppy Butthole, más conocido como Mr. Puppy Butthole y anteriormente como Profesor Puppy Butthole, es un viejo amigo de la familia Smith y un personaje recurrente en Rick y Morty. Se le ve rompiendo la cuarta pared la mayor parte del tiempo durante el programa y es el único personaje, aparte de Rick y otros en ciertas ocasiones, que lo hace. A menudo se dirige a la audiencia en las escenas postcréditos después del final de temporada, donde habla sobre lo que acaba de suceder en el episodio, así como de su vida personal antes de animar a la audiencia a sintonizar la próxima temporada. Lo que hace fascinante a Mr. Puppy Butthole es cómo procesa el trauma y las crisis. En lugar de desarrollar mecanismos de afrontamiento o aprender de las experiencias, simplemente reinicia su estado emocional y sigue adelante como si nada fundamental hubiera cambiado. Su personalidad despreocupada se mantiene igual a lo largo de la serie, lo que sugiere una profunda sabiduría o una completa desconexión de la realidad. El ejemplo perfecto de la estupidez reactiva del señor Puppy Butthole proviene del episodio Total Recall, donde la familia se enfrenta a una invasión de parásitos que implantan recuerdos. El hogar de los Smith se convierte en el epicentro y los miembros de la familia comienzan a matar a cualquiera que parezca demasiado bueno para ser verdad. Beth empieza a sospechar cada vez más. Rick arma a todos, y la situación se encamina hacia la violencia. El señor Puppy Butthole existe justo en medio de este caos, alegre y familiar, pero de alguna manera extraño. Incluso se podría asumir que es otro parásito porque parece ajeno, a la vez que comparte recuerdos irrelevantes, y se hace parecer aún más sospechoso. En este momento, Beth Skenes descubre que el señor Puppy Butthole no está en ninguna de las fotos. Este debería haber sido su momento para explicar, podría hacer que le dispararan. Después de los créditos, vemos al señor Puppy Butthole recuperándose dentro del hospital, y en lugar de exigir justicia, presentar cargos o incluso buscar una explicación de por qué Beth le disparó, el señor Puppy Butthole simplemente los perdona y sigue adelante. Tras varias temporadas de ausencia, el señor Puppy Butthole regresa con un bastón, una cojera y una familia que nunca antes habíamos visto. Habla de su caída, revelando casualmente que perdió su trabajo, se volvió adicto a las pastillas y ahuyentó a su esposa e hijo. Lo extraño es que culpa a la audiencia. Nadie pidió esta actualización, pero él simplemente aparece, se desahoga ante la cámara y luego desaparece de nuevo. El patrón se repite en casi todas las apariciones. En la cuarta temporada, aparece como el profesor Puppy Butthole frente a un pequeño grupo de estudiantes universitarios. Todos lo atacan casi de inmediato, y vemos una increíble demostración de artes marciales ágiles mientras esquiva golpes a cámara lenta y los derrota brutalmente a todos con su bastón. Sin embargo, su aparición en la séptima temporada muestra un deterioro completo. El señor Puppy Butthole aparece completamente desquiciado, abiertamente suicida y aferrándose a cualquier resto de significado que pueda encontrar. Consigue un trabajo de profesor, lo despiden y culpa a todos menos a sí mismo. El hecho de que narre su propia miseria demuestra lo desconectado que está de la causa y el efecto. El repentino egoísmo del señor Puppy Butthole en la temporada 7 posiblemente se deba a que probablemente sea la variante de la dimensión parmesano, en lugar del mismo personaje que hemos estado siguiendo. El aspecto más revelador del desarrollo de su personaje muestra su completa incapacidad para romper ciclos destructivos. Cada aparición sigue el mismo patrón. Llega alegremente, se ve envuelto en circunstancias que escapan a su control, sufre las consecuencias y luego procesa el trauma como si le hubiera ocurrido a otra persona. Su relación con la ruptura de la cuarta pared revela otra de sus limitaciones.
El señor Puppy Butthole a menudo se dirige a la audiencia en las escenas postcréditos. Pero a diferencia del sofisticado metacomentario de Rick, sus observaciones son superficiales y desconectadas de una comprensión más profunda. Tiene buenas intenciones y sufre de verdad, pero le falta la inteligencia para protegerse o mejorar su situación. Es casi como ver a alguien intentar navegar un huracán con un paraguas sin estar preparado para la realidad que enfrenta. El coeficiente intelectual estimado de Mr. Puppy Butthole, 88, es capaz de interacción social básica y sorprendentemente efectivo en confrontaciones físicas, pero completamente incapaz de anticipar consecuencias o aprender de traumas repetidos. Su inteligencia reactiva lo mantiene en marcha, pero nunca está a salvo. Es brillantemente incompetente, al menos en comparación con nuestro siguiente personaje, quien de alguna manera se las arregla para tomar decisiones equivocadas incluso cuando se le dan las respuestas correctas. Beth Smith. Su inteligencia está fuera de toda duda. Ella es una de las personas más inteligentes de la familia. Es una cirujana capacitada, una líder segura y no tarda en imponer su autoridad en casi cualquier conversación. Pero la inteligencia por sí sola no conduce a decisiones inteligentes. Con Beth, su mayor defecto es cómo confunde constantemente el control con la claridad. Ella no quiere entender la situación. Ella quiere ganarlo. La mayoría de sus malas decisiones provienen de esa prioridad distorsionada. Beth procesa el trauma convirtiéndolo en orgullo. En lugar de salir de situaciones tóxicas, se adentra más en ellas para demostrar que es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir. Eso podría funcionar con caballos, pero no funciona en una familia con Rick. Su intelecto se convierte en un arma para proteger su ego en lugar de mejorar su vida, creando una peligrosa combinación de alta inteligencia y disfunción emocional completa. Es la tercera antagonista de Rick y Morty, la hija de Rick C-131, la esposa de Jerry y la madre de Summer y Morty. También trabaja como veterinaria en el Hospital Ecus, especializado en cirugía equina, un trabajo que internamente siente que está por debajo de ella, y a menudo se pone a la defensiva cuando su carrera se compara con la medicina humana. Varios episodios han tratado la profunda insatisfacción de Beth con su vida, derivada de su creencia de que se ha conformado en su matrimonio, familia y trabajo. De adulta, quería trabajar como cirujana cardíaca, pero eso nunca sucedió porque fue al baile de graduación con Jerry y quedó embarazada de su primera hija y única Summer. Puede que ella desee haber podido continuar su educación médica para convertirse en una verdadera doctora, pero, en realidad, Beth tiene un complejo de superioridad. Ella cree que está por encima de los demás como una forma de ocultar sus inseguridades. La clara preferencia de su genio padre por ella sobre su estúpido marido, como a Rick le gusta decir, a su vez ha alimentado sus sentimientos de superioridad, especialmente hacia Jerry. La estúpida inteligencia de Beth proviene, para empezar, de su relación con la terapia y la autorreflexión. En Pickle Rick, la familia asiste a terapia sin Rick, y Beth pasa toda la sesión intentando demostrar que su disfunción es sofisticada en lugar de dañina y solo quiere ganar la sesión. Las cosas empiezan a escalar mientras el Dr. Wong intenta abordar los problemas reales de la familia. Beth evade cada observación sobre su estado emocional cerrado, afirmando que es mejor que hacer de tus problemas los problemas de otras personas. Cuando la doctora Wong sugiere que la aversión compartida de Rick y Beth a la emoción y la vulnerabilidad es la raíz de los problemas de la familia, Beth se pone inmediatamente a la defensiva. El Dr. Wong hace preguntas sencillas e incisivas sobre por qué Rick se convirtió en un pepinillo para evitar la terapia, y Beth solo responde con justificaciones. Ella racionaliza el asunto para evitar enfrentar la dolorosa verdad de que su padre mintió y procede a volverse hostil, tratando la sesión de terapia como un debate que necesita ganar a toda costa. La respuesta de Beth te dice todo sobre quién es ella. Beth no considera sus similitudes con Rick y se pone más a la defensiva con él cuando la doctora Wong señala cómo Rick usa su inteligencia para evitar conectar con su lado emocional. Este intercambio muestra el problema fundamental de Beth. Ella confunde la indisponibilidad emocional con la fortaleza. Su inteligencia le dice que el comportamiento de Rick es destructivo, pero sus necesidades emocionales anulan su evaluación racional. Ella elige admirar la independencia tóxica de Rick porque reconocer su disfunción implicaría confrontar la suya propia.
Cuando la doctora Wong termina su análisis del patrón de Rick de usar la inteligencia para justificar eludir el trabajo emocional, Rick se queda en silencio y realmente procesa la retroalimentación, pero Beth simplemente ignora toda la sesión. Después de que se van, ella y Rick se burlan del Dr. Wong y planean ir a beber, ignorando por completo el consejo de Morty y Summer de volver a terapia. El patrón continúa en los ABC de Beth, donde Rick revela sus tendencias sociópatas infantiles. La respuesta de Beth revela su racionalización impulsada por la inteligencia cuando se le presentan pruebas de su inquietante comportamiento infantil, como la lista de armas que Rick dice que ella pidió de niña. Después de la sesión de terapia, la reacción de Beth muestra su completa incapacidad para procesar las críticas de forma constructiva. En lugar de considerar las ideas del Dr. Wong, ella trata toda la experiencia como una validación de su superioridad. Su despido revela cómo usa su inteligencia para mantener sus barreras defensivas. La respuesta de Beth también revela su evasión básica de la responsabilidad cuando Rick le da la opción de clonarse y abandonar la Tierra. Ella está de acuerdo, pero deliberadamente elige no saber qué versión se quedó porque dice que es empoderador que confíe en sí misma de cualquier manera. Pero en el fondo está evadiendo la responsabilidad porque se enojaría consigo misma por ser tan cobarde si supiera que se quedó, y cuestionaría su forma de criar si supiera que se fue. No saber le da una negación plausible. Esta decisión revela la inteligencia de Beth trabajando en contra de su propio crecimiento. Es lo suficientemente inteligente como para reconocer la vía de escape que Rick le ofrece, lo suficientemente astuta como para estructurar el acuerdo para proteger su ego, pero demasiado inmadura emocionalmente como para tomar una decisión auténtica sobre su vida. El patrón de Beth de usar la inteligencia para evitar el crecimiento emocional crea problemas en cascada en todas sus relaciones. Su obsesión por no ser como su madre la lleva a repetir exactamente los mismos patrones disfuncionales. Ella menosprecia a Jerry de la misma manera que su madre menospreciaba a su padre. Ella permanece en un matrimonio sin amor por inercia y orgullo. Bebe para sobrellevar, resiente a sus hijos y arremete cuando se siente poco apreciada, todo mientras niega que algo ande mal. Su relación con Jerry demuestra cómo su superioridad intelectual se convierte en veneno emocional. Beth no ama a Jerry. Ella está aburrida de él, frustrada con su mediocridad y abiertamente asqueada por su falta de coraje. Pero cada vez que tiene la oportunidad de dejarlo para siempre, duda o se arrepiente. Ella se queda porque irse significaría admitir que desperdició su juventud con el hombre equivocado, que eligió a alguien seguro en lugar de alguien desafiante, que cometió un error. Cuando se separan, Beth se siente libre por un momento, pero luego cae en una crisis de identidad. La situación de Space Beth revela el punto final lógico de sus patrones de evasión. En A Rick Convenient Mort, nos enteramos de que Beth y Space Beth inician una relación romántica entre ellas porque son la misma persona y nadie más las entiende. Beth está tan desesperada por ser vista, tan poco dispuesta a admitir que está emocionalmente aislada, que literalmente empieza a salir consigo misma. Ella lo justifica como autocuidado, un vínculo sano y una forma de sentirse completa. Pero lo que realmente hace es exponer su incapacidad para formar conexiones auténticas con los demás. Incluso cuando Rick pone en peligro a Morty, desestabiliza su hogar y revela todo lo que la hace sentir segura. Beth lo apoya. Ella lo defiende, lo excusa, pone su intelecto por encima de su destructividad y su aprobación por encima de sus propios instintos. Su complejo de superioridad, creyéndose a veces por encima de los demás como una forma de ocultar sus inseguridades, crea un ciclo de retroalimentación, donde su inteligencia refuerza sus problemas emocionales en lugar de resolverlos. Confunde el control con la fuerza, rechaza la ayuda porque necesitarla implicaría debilidad, y se rodea de personas a las que puede arreglar o dominar, porque los iguales amenazarían su ilusión de superioridad. En resumen, ella representa el tipo más trágico de potencial desperdiciado. Alguien lo suficientemente brillante como para reconocer sus problemas, pero demasiado dañado emocionalmente para solucionarlos. Es como ver a una cirujana talentosa operar a todos menos a sí misma, usando todas sus habilidades para mantener las heridas que la están matando lentamente.
Su inteligencia podría ser su salvación, pero ha elegido el orgullo en su lugar. Su coeficiente intelectual estimado, 130, muy inteligente con fuertes habilidades analíticas y formación médica. Pero su disfunción emocional y su necesidad patológica de control le impiden aplicar esa inteligencia a su propia vida. Hay un personaje muy similar a ella con el mismo tipo de orgullo, pero ella lo asume, a diferencia de Beth, que no está dispuesta a cuestionarse a sí misma. Es una cirujana con problemas de abandono y un clon en órbita, y todavía estamos a mitad de camino. Haz clic en suscribirte antes de que los más inteligentes empiecen a destruir líneas de tiempo. Beth Espacial actúa como si hubiera escapado de todo el equipaje de Beth normal, pero la verdad revela que solo lo reempaquetó en agresión. Es más astuta en una pelea, más rápida en actuar y más decisiva en una crisis. Pero donde la Beth normal se esconde detrás del control y el orgullo, la Beth espacial se esconde detrás del movimiento. Ella resuelve sus problemas huyendo de ellos, atacándolos o fingiendo que no existen. Para alguien que afirma ser libre, Space Beth pasa mucho tiempo demostrando que sigue atrapada en los mismos bucles psicológicos, solo que con botas más geniales y un arma más grande. Space Beth no solo quiere ser independiente, quiere ser definida por ello. Cada puya sarcástica y sonrisa petulante se convierte en otro ladrillo en el muro que está construyendo para evitar la pregunta más profunda. Si la libertad la hacía feliz, ¿por qué regresó? Porque en el fondo, Space Beth no quiere estar separada. Ella quiere ser elegida. Su inteligencia se canaliza en elaboradas justificaciones para evitar emociones que podrían liberarla, muy parecido a Rick. Space Beth es un personaje principal en Rick y Morty que es o la Beth Smith original de la dimensión C-131 o un clon de ella. Al final de los ABC de Beth, Rick hizo un clon de Beth con todos sus recuerdos, e incapaz de decidir si quería o no a su hija en su vida. Intencionalmente hizo que sus posiciones se mezclaran para que él mismo no supiera cuál Beth era el clon. Para cuando ocurre Star Trek Return of the Jedi, Space Beth ha tenido varias aventuras espaciales hasta alcanzar el estatus de la más buscada en la galaxia. Ella regresa a la Tierra para asesinar a Rick por mentirle, así como a la otra Beth, pero Rick le hace ver que la otra Beth también tiene un chip. Ella parece vengarse de su padre, aunque su odio parece haberse atenuado al final, ya que regresa a vivir con su contraparte terrenal y su familia. Beth Espacial actúa como alguien cuya identidad entera gira en torno a la idea de haber tomado la decisión correcta. Se jacta de salvar galaxias, descarta la vida en la Tierra como insignificante y critica a Beth por todo, desde la crianza hasta la vestimenta. Pero debajo de toda esa confianza, vive alguien que necesita desesperadamente sentirse como la mejor versión de Beth. Ella mide su valor contra la mujer que se quedó atrás, tratando su relación como una competición que tiene que seguir ganando. El autoengaño de Space Beth, impulsado por su inteligencia, surge de su reingreso a la dinámica terrestre. En Star Trek Return of the Jedi, Space Beth se involucra en una batalla entre la nueva Federación Galáctica y la familia de Rick casi sin dudarlo. Ella vuela directamente hacia el caos, confronta a Rick con un arma en la cara y asume que la están cazando, lo cual se basaba en un puñado de suposiciones. Cuando Beth, que cree que Rick no quiere que regrese, encuentra el dispositivo explosivo en su cuello, el episodio da un giro diferente. En lugar de buscar una aclaración o examinar la complejidad de la situación, ella llega a la conclusión de que ha sido traicionada. Esta reacción demuestra que ella ve la confrontación como claridad. El enfoque de Space Beth ante los conflictos familiares muestra el mismo patrón de simplemente actuar en lugar de hacer preguntas. Cuando se entera del dispositivo similar de la otra Beth, en lugar de reconocer esto como evidencia de la posición imposible de Rick, lo trata como una especie de manipulación que tiene que superar por la fuerza. Sigue el mismo patrón en Betty Twinstinct, cuando Space Beth regresa para el Día de Acción de Gracias. Regresa a la Tierra con la confianza de una adolescente rebelde que finalmente se mudó y se cortó el pelo solo para fastidiar a sus padres. La acumulación muestra cómo trabaja sistemáticamente para demostrar su superioridad sobre la Beth normal, mientras busca desesperadamente la validación de sus elecciones de vida.
El momento culminante de la disfunción emocional de Space Beth llega durante su relación romántica con la Beth original. Su relación con Beth comienza a desarrollarse después de que congenian con una botella de vino venusiano tras la cena. Space Beth anima a Beth a ser la persona que quiere ser y a no reprimirse, señalando que pueden contarse cualquier cosa. Lo que sigue revela la profundidad del aislamiento psicológico de Space Beth al salir literalmente con ella misma porque son la misma persona y nadie más las entiende. La hermosa tragedia aquí muestra exactamente cómo opera Space Beth. Ella se salta al intermediario y sale con una versión de sí misma que ya conoce el guión. Ella se dice a sí misma que es amor, pero Space Beth eligió al compañero emocionalmente más seguro imaginable y lo llamó libertad. Mientras que Space Beth quiere tomar su relación en serio, Beth aún siente algo por Jerry y quiere quedarse con su familia. La respuesta de Space Beth a eso demostró lo inestable que puede llegar a ser cuando la rechazan. Y así, se vuelve territorial, empieza a insultar a Jerry y presiona a Beth para que abandone su vida. Pero después de que Jerry descubre que su esposa tiene una aventura con su otro yo, Space Beth demuestra su incapacidad para procesar situaciones emocionales complejas. Ella continúa menospreciándolo a lo largo de Betty Twinstinct y anima a Beth a dejarlo permanentemente, sin mostrar ninguna consideración por sus sentimientos sobre su relación. Luego lo acusó de estar molesto porque se trataba de él, llamándolo pervertido cuando descubre que a él le gusta verlos besarse. Pero entonces ocurre algo inesperado. Ella se da cuenta de que se siente excitada por él, permitiéndolo antes de que él se una. Todos sabemos lo que pasa después. La reacción de Space Beth a esta resolución demuestra su confusión fundamental sobre lo que realmente quiere. En lugar de reconocer esto como un compromiso saludable que permite que todos satisfagan sus necesidades, ella lo procesa como otra victoria en su competencia continua con la Beth normal. Se le puede escuchar diciendo que sabe lo que le gusta a Jerry, tratando la intimidad como otra habilidad que dominar en lugar de una conexión que experimentar. Las consecuencias revelan el problema central de Space Beth. Ella trata la incomodidad como una amenaza. Cuando las situaciones emocionales se vuelven complejas o ambiguas, ella se paraliza o se vuelve agresiva. Preferiría disparar un láser antes que admitir que ha perdido. El patrón de Space Beth de usar el movimiento para evitar reflexionar crea problemas en cascada en todas sus relaciones. Para alguien que critica constantemente a su padre, Space Beth pasa una cantidad sospechosa de tiempo intentando impresionarlo. Ella actúa distante cuando Rick no la reconoce, encogiéndose de hombros ante su indiferencia como si no le doliera. Pero cuanto más tiempo pasan juntas, más obvio se vuelve que Space Beth quiere que Rick valide su decisión de irse. Ella quiere que él diga que ella es la verdadera, o la mejor, o la hija que debió haber criado. Rick nunca le da esa validación. Evita elegir. Así que Space Beth arremete de maneras más sutiles. Ella desafía su lógica, compite con su tecnología y alardea de su independencia, mientras espera que él la persiga. A pesar de su rebeldía, sigue atrapada en la misma órbita emocional que la Beth de siempre. Ella afirma ser feliz con su vida y haber encontrado un propósito, pero en el momento en que vuelve a estar cerca de su familia, todo eso comienza a desvanecerse. Se pone celosa de la conexión de Beth con los niños. Se vuelve territorial con Jerry y en episodios posteriores compite abiertamente por afecto y atención porque no soporta la idea de ser la otra Beth. En realidad, ella sigue queriendo las mismas cosas que su clon. Ser amada, ser necesitada y ser importante más de lo que Rick jamás le permitió. Ella actúa como si hubiera superado su trauma, pero en realidad solo lo usó como arma. En Starmort Rick Turn of the Jerry, ella asume de inmediato lo peor sobre las intenciones de Rick y trata cada situación como una batalla que debe ganarse en lugar de un problema que debe resolverse. Su acercamiento a la Federación Galáctica demuestra este patrón a la perfección. En lugar de buscar soluciones diplomáticas o comprender las complejidades políticas involucradas, Space Beth se lanza a la rebelión como otra forma de movimiento. Cuanto más evita la autorreflexión, más imprudente se vuelve. Sus aventuras se vuelven cada vez más a lo Star Wars, como dice Rick, lo que sugiere que está cayendo en patrones familiares en lugar de crecer.
Al dejar a su familia en Betik Twinstinct, promete cuidar de su nieto, pero este gesto revela su fundamental incomprensión de la conexión. Ella quiere los beneficios emocionales de las relaciones familiares sin la vulnerabilidad que las hace significativas. Space Beth representa el tipo más peligroso de potencial desperdiciado de alguien lo suficientemente brillante como para resolver problemas tácticos complejos, pero demasiado inmadura emocionalmente como para reconocer que su verdadero enemigo es ella misma. Su inteligencia podría ser su salvación, pero no está dispuesta a dejar de huir el tiempo suficiente para enfrentarse a sí misma, y toda esa inteligencia seguirá dando vueltas en los mismos patrones destructivos. El coeficiente intelectual estimado de Space Beth, 125. A pesar de tener una gran capacidad para resolver problemas e inteligencia adaptativa en situaciones de emergencia, ella no puede usar esta inteligencia para su desarrollo personal. Está atrapada emocionalmente con problemas de validación, similar al siguiente personaje. Pero heredó lo mejor de ambas Beths y puede adaptarse a casi cualquier situación. Summer Smith. La primogénita de Beth a menudo es pasada por alto en la jerarquía familiar porque no es una genio, ni una científica, ni tradicionalmente poderosa. Pero lo compensa con adaptabilidad. Cuando todo se desmorona, el verano cambia. Ella sigue el juego, se adapta rápidamente y encuentra su lugar en el caos. Aunque a menudo es la persona emocionalmente más equilibrada de la sala, su juicio tiende a desmoronarse en cuanto Rick se involucra, porque ella también quiere su aprobación, como su madre. Ella quiere ser útil. Y al intentar ganarse eso, a veces sacrifica la autoconciencia que la hace fuerte. Summer opera justo por debajo del nivel de genio, pero muy por encima del promedio. Es emocionalmente inteligente, socialmente perceptiva y rápida de mente. Ella aprende nuevos sistemas rápidamente, aprende de sus errores y muestra un crecimiento a largo plazo mayor que casi cualquier otro personaje en la serie. Pero su inteligencia brilla cuando está sola. Cuando orbita a alguien como Rick, queda enterrado bajo sus inseguridades, que heredó de su madre. Aunque Summer no tiene el mismo talento científico que su abuelo, ha demostrado ser una adolescente muy inteligente y ágil, al menos en comparación con el resto de su familia. Pero también es sociópata y narcisista. Pero solo cuando es realmente llevado al límite. Summer, sin embargo, parece acceder más fácilmente a estos elementos de su personalidad cuando se ve sometida a la influencia de su abuelo Rick por un periodo de tiempo relativamente corto. Summer ha demostrado consistentemente que maneja las crisis mejor que cualquier otra persona de su familia. Ella tiene una astucia callejera de la que los demás carecen. Ella capta las dinámicas sociales rápidamente. Ella capta el ambiente y adapta el tono según con quién esté tratando. Y cuando está contra la espada y la pared, ella da un paso al frente con más confianza que Morty o Rick, si vamos al caso. El ejemplo perfecto de su inteligente gestión de crisis se ve en Los Ricks deben estar locos, cuando Rick y Morty viajan dentro de la batería del coche para arreglarla y dejan a Summer esperando en el coche, dándole instrucciones de mantenerla a salvo. Las cosas dan un giro cuando el coche de Rick empieza a usar tácticas defensivas extremas para proteger a Summer de diferentes situaciones, lo que la aterroriza, ya que la interpretación del coche de mantenerla a salvo implica un daño brutal. En este episodio, un hombre se acerca a Summer y empieza a golpear la ventana, exigiéndole que salga, pero el coche extiende un brazo desde la parte trasera y lo corta en cubos con un láser. La reacción inmediata de Summer muestra su brújula moral porque no se divierte, sino que se horroriza. La situación se agrava cuando más personas se involucran, lo que lleva a un enfrentamiento militar total. Para aclarar, el coche de Rick es totalmente capaz de destruir cualquier cosa a su paso, pero cuando Summer le prohibió causar violencia, no hizo nada. Summer tiene habilidades únicas para resolver problemas cuando está bajo presión porque no aceptó las soluciones violentas del coche y negoció con la IA para encontrar medidas de seguridad menos letales. Ella en realidad se convirtió en el centro moral de todo el episodio simplemente por mantener la calma y pensar. Esto representa su fuerza principal. Se convierte en la persona más razonable de la sala cuando nadie está mirando. Esto demuestra la inteligencia única de Summer.
El coche crea un tratado de paz entre humanos y arañas gigantes telepáticas que estaban en guerra activa a cambio de seguridad garantizada. Pero cuando Rick y Morty regresan, van por un helado y Rick comienza a quejarse de que su helado está lleno de moscas, a lo que la camarera responde diciendo que es debido al tratado de paz presidencial. Y así, Rick empieza a regañar a Summer por arruinar el helado. Esta secuela capta la posición de Summer en la familia. Ella resuelve problemas complejos con creatividad e integridad moral, pero se le culpa por las consecuencias que siguen. Su inteligencia funcionó impecablemente en la crisis, pero no se le reconoce el mérito de evitar una guerra o salvar incontables vidas. El patrón de Summer de gestión inteligente de crisis, seguido de la búsqueda de aprobación, crea problemas en cascada en todas sus relaciones. En Rick Mansing de Stone, mientras Morty lamenta el divorcio de sus padres, Summer se lanza a un apocalipsis al estilo Mad Max. Ella se empareja con un caudillo, se adapta a una sociedad de matar o morir y prospera. Pero su confianza proviene más de la negación que de la fuerza. Ella usa el páramo para enterrar sus sentimientos, muy parecido a Space Beth. Ella quiere sentirse grande en un lugar donde todo es salvaje y sin sentido. Así, no tiene que pensar en casa o en el hecho de que su familia acaba de explotar y nadie le preguntó cómo estaba. Rick no la detiene, sino que la anima porque le gusta que la gente se convierta en extensiones de él. La inteligencia de Summer se ve constantemente socavada por su necesidad de validación de las peores personas. En los ABC de Beth, ella tiene una discusión insignificante con Morty sobre a quién quiere más Rick, y luego arriesga su vida solo para ganar la competencia. En Grandes Problemas en Little Sánchez, ella ayuda a clonar a Rick en una versión más joven de sí mismo sin considerar lo que eso podría desatar. Estas decisiones revelan la contradicción fundamental de Summer. Es lo suficientemente inteligente como para saber cuándo la están utilizando, pero en ese momento su necesidad de ser vista es más fuerte que su juicio. Ella no quiere el control. Ella quiere pruebas de que importa. Que ella es más que la hermana de fondo. Su relación con Rick demuestra cómo su inteligencia se corrompe por la influencia de él. Wetquatamortican Summer muestra cómo Summer hace los quehaceres de Rick para conseguir lo que quiere. Al principio del episodio, ella recibe un deslizador de atributos como pago por limpiar su desorden. Más tarde, Summer expresa su decepción porque Morty obtiene todo gratis. La respuesta de Rick revela su comprensión manipuladora de la psicología de Summer. Rick explica entonces que Morty es un perro y que la gente tiene gatos porque su afecto se gana. Esta dinámica mantiene a Summer atrapada en un ciclo donde su inteligencia sirve a las necesidades de Rick en lugar de a su propio desarrollo. Cuando Summer lidera sin la interferencia de Rick, las cosas realmente funcionan. Ella ha demostrado consistentemente que maneja las crisis mejor que cualquier otra persona en su familia. En episodios como Raising Gazorpazorp y Promortius, ella termina siendo quien navega civilizaciones extranjeras, negocia treguas o saca a Morty y Rick con vida. Al criar a Gazorpazorp, tras ser despedida por el sexismo de Rick, Summer tiene la oportunidad perfecta para demostrar su valía. Acompañándolo en una misión a un planeta matriarcal, Summer toma las riendas mientras Rick se ve obligado a hacerse pasar por su esclavo, y logra salvar sus vidas cuando la situación se complica. Al integrarse con facilidad en la sociedad matriarcal y saber cómo comunicarse eficazmente con las mujeres alienígenas cuando ella y Rick van a ser ejecutados, Summer se establece como una compañera extremadamente útil para Rick, pero estos éxitos se ven ensombrecidos por su necesidad de su aprobación continua. La fuerza del verano tiene un costo. Ella siempre está reaccionando, siempre adaptándose al caos de los demás en lugar de crear su propio camino. Ella no inicia tanto como sobrevive. Su inteligencia se manifiesta en una alfabetización emocional y una percepción social que supera a la de la mayoría de su familia. Ella lee rápidamente la dinámica social, adapta su estilo de comunicación y mantiene la claridad moral bajo presión. Pero estas habilidades quedan sepultadas bajo la inseguridad cuando intenta impresionar a personas que no merecen su esfuerzo. 101º estimado de Summer Smith. 115. Inteligencia superior al promedio con una fuerte inteligencia emocional y social.
pero su necesidad de validación y su comportamiento de búsqueda de aprobación le impiden utilizar plenamente sus considerables capacidades. Puede que sobreviva a todo, pero eso no significa que tome buenas decisiones. Y la gente por encima de ella simplemente reescribe las reglas. Toca suscribirte si estás listo para los personajes que realmente rompen el sistema. Summer representa el potencial más desaprovechado de la familia Smith porque está demasiado centrada en la validación externa como para desarrollar sus habilidades. Esto también se aplica al siguiente personaje, que sigue los mismos patrones. Pero la diferencia es que él es emocionalmente dependiente de Rick y eso impide que su inteligencia evolucione. Morty Smith es una de las evoluciones de personaje más fascinantes de la televisión, que pasó de ser el compañero indefenso de Rick a un socio genuinamente capaz que siempre socava su propio crecimiento por una desesperada necesidad de validación y amor. Morty comenzó siendo el eslabón más débil, siempre abrumado y apenas capaz de seguir el ritmo del mundo de Rick. Pero a diferencia de la mayoría de los personajes de la serie, Morty evoluciona. Se vuelve más astuto. Cuestiona más a Rick. Aprende de los errores, incluso si las lecciones vienen con un trauma permanente. Puedes trazar su crecimiento temporada tras temporada, y para cuando llegan los episodios más nuevos, ya no es el compañero indefenso. Es socio. No siempre es bueno, pero es un socio de todas formas. Aún así, incluso a medida que su inteligencia aumenta, Morty sigue siendo vulnerable a las emociones. Él quiere ser amado, respetado y comprendido. Él quiere que la gente piense que es capaz. Y cuando esas necesidades se activan, su lógica colapsa. La diferencia ahora es que, cuando falla, es porque ignora lo que ya sabe. La debilidad de Morty por la validación emocional se manifiesta constantemente, pero en ningún lugar es más obvia que en la rapidez con la que se enamora de casi cualquiera que le muestre amabilidad. En Rick Potion. 9. Le pide a Rick que le ayude a ganarse el afecto de Jessica. La poción sale mal, muta el planeta entero y finalmente conduce a la creación de un páramo postapocalíptico lleno de Cronenbergs. Rick y Morty abandonan su dimensión original por completo. Morty literalmente tiene que enterrar una versión de sí mismo en el patio trasero. Uno pensaría que la experiencia le enseñaría a dejar de buscar la aprobación de sus amores platónicos. Pero el ciclo se repite en el episodio The Veto Facet, donde Morty usa un botón de reinicio de la realidad para perfeccionar encuentros románticos, solo para terminar destruyendo miles de vidas y líneas de tiempo con tal de mantener una relación. La relación de Morty con Rick es un constante tira y afloja entre la admiración y el resentimiento. Él sabe que Rick es brillante, pero también sabe que Rick es manipulador, egoísta y a menudo emocionalmente abusivo. Morty se balancea de un lado a otro, idolatrando a Rick en un momento y rebelándose al siguiente. En el episodio La tina de ácido, Morty desafía abiertamente la lógica de Rick, se burla de sus métodos y exige respeto. Rick se venga humillando a Morty con una retorcida lección sobre las consecuencias. Morty necesitaba oponerse, pero el error fue asumir que Rick jugaría limpio. Morty olvida que Rick no cree en la igualdad, y cada vez que Morty está cerca de superarlo, Rick lo derriba. A medida que avanza la serie, Morty empieza a mostrar destellos de pensamiento táctico real. Mejora su capacidad para evaluar peligros, planificar escapes y gestionar decisiones de alto riesgo. En One Crew Over the Crocus Morty, se vuelve lo suficientemente consciente como para deconstruir todo un género de narrativas de atracos al anticiparse a cada movimiento, ver a través de la manipulación y finalmente alejarse del caos sabiendo lo estúpido que fue todo. A pesar de todo lo que ha aprendido, Morty sigue desmoronándose en el momento en que se siente importante. Su deseo de ser especial, más fuerte, más inteligente o amado anula su lógica en el momento en que está a su alcance. En Rick Veniente Mort, Morty se encuentra en una intensa relación con Planetina, una superheroína elemental. Al principio está feliz de salir con alguien poderoso, alguien que lo valida. Pero cuando Planetina se vuelve peligrosa, Morty la defiende ciegamente. Lucha contra su familia, se niega a ceder e incluso la ayuda a cometer crímenes. Es el mismo error que cometió con Jessica, con Unity
con todos. Morty sustituye la conexión emocional por el pensamiento crítico. Y cuando esa conexión se rompe, las consecuencias son catastróficas para todos a su alrededor. La tragedia es que Morty sabe de lo que es capaz. Simplemente no está listo para dejar de ser querido. Morty comenzó con un coeficiente intelectual de entre 95 y 100, siendo un personaje nervioso, reactivo y lento para procesar. Pero en las temporadas más recientes está trabajando más cerca de 115, quizás incluso 120 en un buen día. Aprende, se adapta y crece de formas que otros personajes no lo hacen. El coeficiente intelectual estimado de Morty Smith, de 95 a 120. Inteligencia en rápida evolución con gran reconocimiento de patrones y pensamiento táctico, pero la dependencia emocional y la búsqueda de validación socavan constantemente su crecimiento y potencial. No es tonto, solo que aún no es libre. La mayor prueba de ello viene de Evil Morty. La versión de él que se separó completamente de Rick, formó su propia ideología y expuso las aterradoras verdades detrás de la curva finita central. Evil Morty es lo que pasa cuando Morty no busca la aprobación de Rick, y eso es lo que veremos a continuación. Morty malvado, el otro yo de Morty, puede que no sea la persona más inteligente de la sala, pero es quien construyó la sala, la manipuló, atrapó a todos dentro y se marchó sin remordimientos. Es un personaje muy calculador, y a diferencia del Morty normal, que oscila entre el crecimiento y la regresión según cómo lo trate Rick, Evil Morty no necesita la aprobación de Rick. De hecho, toda su existencia se basa en rechazarlo. Todo en él, desde su tono hasta sus tácticas, sugiere una planificación a largo plazo. No monologa a menos que tenga un propósito. No se involucra a nivel personal a menos que le dé ventaja. Y aunque aún no hemos visto el alcance total de su plan, los pasos que ya hemos presenciado lo colocan muy por encima de cualquier otro Morty, y de la mayoría de los Ricks. Evil Morty representa la evolución definitiva de lo que sucede cuando un Morty se libera por completo del control psicológico de Rick. Mientras que el Morty normal aún anhela validación y lucha con la dependencia emocional, el Morty malvado ha logrado algo mucho más peligroso, un desapego emocional completo de los sistemas que definen la existencia de todos los demás. La primera aparición de Evil Morty en encuentros cercanos del Rick tipo estableció el tono de quién es realmente. Una versión de Morty a la que no le interesa dominar a la gente, sino manipular sistemas. Se esconde tras un Rick malvado con el cerebro lavado, fabrica pruebas falsas para incriminar a otro Rick y deja que el multiverso haga el trabajo sucio. Mientras todos persiguen señuelos, Evil Morty se mezcla con el fondo, escribiendo código que le permite escapar de la detección. La genialidad de su plan inicial fue la distracción. Mientras cada Rick se enfocaba en encontrar al cerebro, pasaron por alto por completo la posibilidad de que un Morty pudiera estar orquestando todo. Sus propias opiniones se convirtieron en su punto ciego, y Evil Morty lo explotó a la perfección. Cuando Evil Morty regresa en el embrollo de Rick Lantis, ya no es un extraño. Se ha incrustado en el sistema político de la Ciudadela como el candidato Morty, quien se postula para presidente en una elección exclusiva para Mortys. Esta vez superó a Rick en prácticamente todas sus versiones. Él gana fingiendo ser moderado, fingiendo preocuparse por los pobres, prometiendo esperanza en un sistema roto de clase Morty que fue diseñado para ser desesperanzador. Pero en el momento en que toma el poder, ejecuta a todas las facciones opositoras, incluidos los Ricks que lo apoyaron. La campaña de Evil Morty trataba sobre el acceso, y una vez que lo tuvo, pulsó un botón que todos los demás tenían demasiado miedo de tocar. La elección presidencial reveló que Evil Morty tiene una cualidad aterradora: su habilidad para comprender y manipular la esperanza misma. Él sabía exactamente lo que los Mortys desesperados querían oír. Se los entregaba de forma convincente, y luego usaba su confianza para obtener el poder necesario para su verdadera agenda. En Rick, Morty y Jack, Evil Morty revela su mayor logro. Descubrió la existencia de la curva finita central, el cortafuegos multiversal que separa los universos donde Rick es el hombre más inteligente de aquellos donde no lo es. Expuso toda la ideología de Rick de un solo golpe, destruyendo la historia que había construido en torno a sí mismo.
La genialidad residía en la motivación. Evil Morty quería escapar de la máquina que Rick construyó para proteger su propio ego y desmantelar la mentira de que los Ricks son inevitables y los Mortys son desechables. La mayoría de los Ricks están obsesionados con ser el centro del universo y Evil Morty solo quería salir, así que encontró los medios para hacerlo y escapar a través de la curva finita central. Él eligió abandonar el sistema por completo, mientras los demás luchan por las migajas de poder dentro del sistema de Rick. Lo que hace a Evil Morty tan peligroso es su control emocional, ya que nunca se inmuta bajo presión, al igual que Space Beth. Ve a otros Mortys intentando rebelarse, pero aún así buscando validación. Él ve a los Ricks intentando controlarlo todo, pero desmoronándose en el momento en que su autoridad es cuestionada. Evil Morty se mantiene al margen de todo. Él entiende lo que es el universo, y no pierde el tiempo fingiendo que puede cambiarse desde dentro. Ese tipo de claridad requiere más que inteligencia. Requiere un rechazo total de los roles a los que se aferran otros personajes. Evil Morty dejó de ser un Morty en el momento en que se dio cuenta de que el juego estaba amañado y nunca miró atrás una vez que escapó. Lo más inquietante de Evil Morty es que todavía no sabemos qué es lo que realmente busca. Después de cruzar al multiverso más amplio, no pronuncia un discurso de victoria ni revela un plan maestro. Simplemente se va, y eso significa que su próximo movimiento podría venir de cualquier lugar en cualquier momento. Otros personajes quieren atención, venganza o validación. Evil Morty quiere libertad, y la única razón por la que no lo hemos visto desde entonces es porque no nos necesita para ello. Evil Morty es el extraño personaje que realmente trasciende la estructura de poder del programa. No es un Morty que sea un reflejo de los defectos de Rick. Es una anomalía que demuestra que la inteligencia no se trata de tecnología. 101º estimado de Evil Morty, 140, 145. Inteligencia estratégica excepcional con control emocional perfecto y pensamiento sistémico. Pero su verdadero poder proviene de su completo rechazo a las dependencias psicológicas que limitan a todos los demás. Secuestró la ciudadela, expuso todo el sistema de creencias de Rick y se marchó sin inmutarse, y aún así no es el número 1. Suscríbete porque la única persona que queda es la razón por la que esta lista existe. Evil Morty es el que más se acerca en cuanto a conciencia filosófica, pero Rick aún lo supera en intelecto puro, habilidad tecnológica y dominio multiversal. Rick es el techo. Los demás solo están descubriendo cómo sobrevivir bajo ello. Rick Sánchez. No hay debate. Rick Sánchez es el personaje más inteligente del multiverso. Nadie inventa más rápido, improvisa mejor o entiende más sobre la realidad que él. Él construye cristales que congelan el tiempo a partir de basura. Mejora planetas como si fueran aplicaciones. Él burla a dioses cósmicos, policías del tiempo y otras versiones de sí mismo semanalmente. Si la inteligencia se midiera puramente por la capacidad de procesamiento, Rick estaría fuera de serie. Pero la inteligencia no es juicio, no es sabiduría, no es estabilidad. Y ahí es donde Rick se desploma. Una y otra vez. Su mente es inigualable, pero su madurez emocional no ha superado la de un adolescente aburrido. No crece y aleja a todo aquel que intenta amarlo. Y no importa cuán a menudo sus planes tengan éxito, los resultados siempre terminan siendo vacíos, autodestructivos o peores. Es el hombre más inteligente del universo. Y usa esa inteligencia para sabotearlo todo. Rick no quiere ser comprendido. Él quiere ser obedecido. Por eso se rodea de versiones más débiles de sí mismo, Mortys menos competentes y familiares demasiado traumatizados para desafiarlo. Él lo llama libertad, pero en realidad es control. El ejemplo más claro de esto es la curva finita central, un filtro multiversal que Rick ayudó a crear para aislar realidades donde él es siempre la persona más inteligente. Lo hizo para evitar ser interrogado. Esencialmente, reconfigurando el infinito para proteger su ego. Y luego, una vez que construyó esa estructura, se encerró en ella y se convenció de que era un trono, pero era una jaula. Rick tiende a aferrarse a las únicas partes que lo hacen sentir superior, que es el miedo disfrazado de brillantez. Rick se enorgullece de estar por encima del sentimentalismo.
Él trata las emociones como virus que son peligrosos y no se eliminan. Pero esa filosofía no lo hace racional, lo hace peligroso. Como referencia, se transforma en un pepinillo, solo para evitar la terapia en Pickle Rick. Luego sobrevive a todo un sistema de alcantarillado, usando ratas y órganos reciclados. Se estrella en un sitio negro del gobierno y derrota a todo un escuadrón paramilitar solo para demostrar que no necesitaba ayuda. Arriesgó la muerte, la tortura y un conflicto internacional antes que enfrentar una conversación sobre su propio comportamiento, que muchos podrían catalogar como patológico. El problema de Rick es que le molesta que otras personas los tengan. Se burla de Morty por preocuparse, manipula la necesidad de aprobación de Beth y usa la lealtad de Summer como arma, y cuando alguien se acerca demasiado, los abandona o los aleja con crueldad. A sus ojos, las personas son funciones. Morty es un amortiguador contra el consejo. Beth es un experimento de clonación fallido. Jerry es el alivio cómico. Incluso Hombre Pájaro, su único amigo de verdad, es usado como un peón en la historia más grande de Rick. En The Wedding Squanchers, Rick intenta mantener su distancia, advierte al grupo que no vaya a la boda y luego actúa sorprendido cuando las cosas salen mal. Pero cuando Tammy se revela como una agente de la Federación Galáctica y mata a Bird Person, Rick simplemente huye en lugar de llorar a su único amigo. Después de Mr. Poopy Butthole, por supuesto. Rick tiene acceso a infinitas líneas de tiempo, reinicios interminables y más poder del que cualquier ser mortal debería, pero se emborracha hasta quedar inconsciente, tortura versiones de sí mismo, sabotea la paz y mata dioses. Luego se queja de ello porque así es como está hecho. En Edge of Timorty, Rick D. Rick Pitt muere docenas de veces a través de las realidades, despertando en cuerpos clonados e inmediatamente rechazando cada uno por no ser lo suficientemente Rick. Ni siquiera puede tolerar versiones alternativas de sí mismo porque desafían la ilusión de que él es el predeterminado. En The Rick Shank Redemption, desmantela la Federación Galáctica y la Ciudadela de un solo golpe porque está enojado por un condimento. Literalmente, acaba con el orden intergaláctico por una salsa Sequan y enmarca todo como una misión personal. Cada vez que Rick alcanza una meseta de influencia o paz, la arruina y es porque odia la sensación de quietud, ya que el caos lo mantiene sintiéndose vivo. Y cuando no está, él lo crea. Su genio solo le da herramientas más grandes para enterrar sus emociones en lugar de protegerlo de ellas. En Rick Mariah Jack, finalmente vemos la historia de Rick. Su esposa e hija originales fueron asesinadas por otro Rick, y fue entonces cuando decidió pasar décadas construyendo tecnología, viajando entre dimensiones y persiguiendo a esa versión. Es el origen que nunca compartió y el que explica su obsesión por el control. Pero una vez que Rick encuentra a su enemigo, se une a él en lugar de matarlo, construye la Ciudadela y se convierte en parte del mismo sistema que le causó dolor. Aquí es donde la inteligencia de Rick más lo traiciona. Él sabe lo que le dolió y sabe en lo que se convirtió. Pero en lugar de detener el ciclo, lo refuerza, lo propaga y se convierte en el Rick que otros Rick temen por elección. Se dice a sí mismo que es la única forma de sobrevivir. Pero la verdad es que no sabe quién sería sin el dolor. Así que lo mantiene cerca, incluso cuando lo devora. Más tarde, cuando resucita a Hombre Pájaro en Amistad Eterna de la Mente Sin Manchas, no se trata de sanar una amistad. Se trata de atar un cabo suelto. Evil Morty es el que más se acerca en cuanto a conciencia filosófica e independencia estratégica. Pero Rick sigue superándolo en intelecto puro, habilidad tecnológica y dominio multiversal, y su coeficiente intelectual es altísimo. Fácilmente 170 o más, posiblemente más allá de los límites medibles. Es un inventor, estratega, físico, lingüista y táctico que viaja por el universo sin igual. Él burla a los dioses, desmantela civilizaciones y reescribe la realidad como si nada. Pero nada de eso lo ha hecho sabio. De hecho, cuanto más inteligente se vuelve, más atrofiado emocionalmente está. Ninguna cantidad de inteligencia puede romper los ciclos de autodestrucción en los que está atrapado debido a su negativa a procesar el duelo,
sus problemas de control que socavan la confianza y su arrogancia que reemplaza la precaución. Él es la prueba de que ser la persona más inteligente de la sala no significa nada si no puedes encontrar la forma de ser feliz en ella. Su atrofia emocional y sus tendencias autodestructivas convierten sus dones en armas contra su propia felicidad. Él construyó un multiverso que se doblega a su voluntad, pero ninguna cantidad de poder lo ha hecho sentir completo. Algunos de estos personajes evolucionaron, otros colapsaron, pero cada uno de ellos demostró que la inteligencia por sí sola no significa que tomes decisiones inteligentes. Cada personaje de Rick y Morty lucha tanto contra su propia mente como contra el mundo que los rodea. Y no importa lo alto que lleguen, todos encuentran nuevas formas de caer. Si te gusta este tipo de análisis, suscríbete.